Y bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Algunos me preguntan si tengo sangre española, o sea, si soy hispano, ¿verdad? Y por muchos años yo pensé que no, entonces voy a predicar en mi segunda idioma, español. Pero yo estuve en Honduras como misionero 7 años. Aprendí 4 años de español en la escuela secundaria. Pero por años yo pensé que era yo puro gringo. Pero mi abuela contó a mi mamá que su bisabuela era de España. Y algunos 3, 4, 5 años atrás mi mamá me contó esto, algo que nunca había escuchado yo no sabía. Pero según la historia de nuestra familia, pues yo sí tengo sangre española. Entonces por esto doy gracias a Dios que es bueno que aprendí cómo hablar en el idioma de mis antepasados. Y cada semana tengo yo sermón nuevo en inglés y español. Y acabo de predicar este tema el domingo en nuestro culto donde reunimos en Pace, Florida. ¿Ok? Pero prediqué en inglés, entonces ya vengo a casa y yo hago aquí en español porque quiero que tú puedas tener el mismo mensaje. Y esto es un mensaje muy importante, muy importante. Vamos a ver la historia hoy y vamos a hablar de la historia de la secta de los que niegan la sangre. Estuve yo, pues, leyendo mucho, estudiando mucho, y yo fijé que sí hay una secta muy falsa en el mundo. Pues hay muchas sectas falsas que tienen algo en común. Y para mí es porque ellos están siguiendo a demonios y no a Dios. Leyendo libros de hombres en vez de la Biblia, la cual es el libro de Dios. Entonces vamos a comenzar en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y yo tengo que preguntar, ¿por qué hay gente que niegan la sangre de Cristo? ¿Por qué hay gente que odian a la sangre de Cristo? ¿Por qué hay denominaciones que dicen que son cristianos que ni predican nada de la sangre de Cristo? ¿Por qué es así? La sangre de Jesucristo es la cosa más preciosa que hay en todo el universo. Es la sangre de Dios. Jesucristo es Dios. Según Actos o Hechos 20:28, era el pago, ¿verdad? El precio de pago por nuestros pecados. O sea, el precio de nuestra redención. Y la sangre es tan preciosa porque la sangre es la que lava de todos los pecados. Según Revelación 1:15, que dice que Él nos lavó con su sangre, si somos salvos. Entonces hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar hoy de la historia de los que niegan la sangre de Cristo. O sea, los que niegan la sangre. La historia de la secta de los que niegan la sangre. Vamos a Hebreos capítulo 10. Empezando el versículo 19, la Biblia dice: así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, podemos entrar en el cielo solamente por la sangre. La sangre es el boleto, ¿verdad?, que nos da acceso a Dios. En ninguna manera podemos llegar a Dios en nuestros pecados. Es una mancha el pecado a su alma. Tiene que ser lavada por la sangre de Cristo. Entonces nadie puede entrar al cielo sino por la sangre. Por esto la sangre es tan importante. Leímos: por un nuevo camino y vivo que Él consagró para nosotros por el velo, es a saber, por su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y más y más y más. Entonces hay una profesión de fe. ¿En qué debemos poner la fe? Pues en la sangre, en el Evangelio, en su muerte, sepultura, resurrección, porque todo fue hecho para expiar los pecados. Entonces tenemos que confiar en el Evangelio, o sea, la sangre derramada y ofrecida en el cielo por Cristo, porque es la única cosa que nos salva. Leímos de 29 hasta 31.
del mismo capítulo. Y dice, es una advertencia aquí, Hebreos 10:29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Eso es algo que no debemos hacer. Nunca debemos pensar que la sangre no importa o decir que la sangre es inmunda o algo así. 30, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. En este mundo hay gente que niegan la sangre de Cristo. Y esto es horrible. Nunca debemos negar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a poner un poco más de luz, lo siento, para que sale mejor el video, si Dios permite. Espero que la luz, pues, apoya el video. Entonces, yo acabo de leer esto, y según esto, pues la sangre de Cristo es lo más importante. Porque no hay salvación sino por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Es la sangre que nos salva, y es la sangre en que podemos o debemos poner nuestra fe. Debemos tener la profesión de fe que estamos confiando en la sangre que Cristo derramó. La sangre es tan importante. La sangre es lo que predicó los apóstoles. Y miramos a los apóstoles y lo que predicaron ellos. Y miramos que ellos sí predicaron de la sangre de Cristo. ¿Ok? Actos o Hechos, capítulo 8, versículo 26 hasta 35. Y no tengo tiempo, pues, leerlo porque estoy bien, falta mucho tiempo, ¿verdad? Me gustaría explicar más, pero te pido buscarlo tú mismo y leerlo porque es importante que entiendas lo que dice. Porque la palabra de Dios dice estas palabras. Que cuando vino Felipe predicando al eunuco, él predicó de Isaías que Cristo Jesús era el cordero o la oveja llegado a la matanza. Pues ¿cómo mataron? En sacrificio, por derramar sangre. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces miramos a los apóstoles predicando la sangre de Cristo. Vamos a Actos o Hechos. Vamos a ver lo que dice 13. Actos. Algunos dicen, ¿por qué tú dices actos? Es hechos. No, en las Biblias más antiguas era actos. Por un acto es algo que está continuando. Hechos es algo ya terminado. Pero el libro no está terminado, pues la Biblia no está terminada. Todavía estamos siguiendo en lo que está pasando en el tiempo de la época de la iglesia. Entonces, a mí me gusta inglés Acts. Y a mí me gusta la Biblia más antigua que dice actos en vez de hechos, porque no está terminada. Actos o Hechos 13, 38 y 39 tenemos el apóstol Pablo. Y mire lo que él dice. Versículo 38 hasta 39 dice, o sea pues notorio, varones hermanos, que por os he predicado el perdón de pecados. ¿Quién? Jesús. ¿Cómo? Por su sangre derramada. Y dice, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces predicó el apóstol Pablo que es por la sangre que podemos ser salvos. Por la ofrenda de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo es lo que puede salvarnos. No lo que hagamos. No es por nuestras obras en ninguna manera. Vamos a Pablo otra vez, Romanos 5. Hay algo que hizo Cristo por nosotros que nos salva. Porque no pudiéramos nosotros salvar a nosotros mismos. Yo no puedo llegar al cielo en mí mismo, en mis pecados. Mis obras que hago son obras de pecador. No son obras, pues, que pueden agradar a Dios. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios dijo,
Para ser salvo, tú necesitas a mí como tu Salvador y confiar en lo que yo hice. Porque lo que tú haces, lo que tú hiciste, no es suficiente salvar. Tu sacrificio no importa, es el sacrificio de Él. Y aquí leímos en Romanos 5:11. Y dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Recibimos la reconciliación por la fe. La reconciliación es la expiación de sangre de Cristo. Y si lo recibimos por fe, confiando en la sangre que Él derramó, pues tenemos perdón de pecados. Y tenemos, como dice aquí, gozo. Gloriamos. Vamos a Romanos 3:25, que dice esto. ¿En qué debemos poner la fe? En la sangre. Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Que Él sea el justificador del que cree en Jesús. Versículo 26. Entonces, siempre predicaron los apóstoles el Evangelio. El Evangelio está en 1 Corintios 15, 1-4. Y el Evangelio es como Cristo murió, fue sepultado, pero gracias a Dios resucitó al tercer día según las Escrituras. Murió derramando su sangre y subió para echar su sangre en el arca en el cielo. Esto se llama la expiación. La expiación de sangre. ¿Y cómo recibimos lo que Cristo hizo para perdonarnos? Por la fe en su sangre. Confiar que Él pagó todo para perdonarnos. Y yo recibo este pago por mis pecados. Ahora salvo, porque Él lo hizo y yo lo acepto. ¿Entiendes? Tan fácil es como ser salvo. Pero Satanás no quiere nada de esto. Satanás no quiere que la gente entienda en cómo ser salvo. Entonces siempre ha tenido el diablo su grupo que prediquen en contra de Cristo y en contra de quién es y en contra de lo que Él hizo. Y miramos cuando comenzó la iglesia con la muerte y sepultura y resurrección de Jesús. Satanás tenía su pueblo. Satanás inventó o comenzó su propio rama de supuestamente cristianos. Y empezó con un grupo que se llama gnósticos. Quizás tú has escuchado de los gnósticos. Gnósticos, lleva acento sobre la O. Los gnósticos son un grupo que más o menos comenzaron en 200 años después de Cristo. Ahora, yo pienso mucho antes. Y ellos mezclaron el paganismo con el cristianismo. Y ellos llevaron con ellos sus enseñanzas de paganismo, de hechicería, podemos decir en realidad, porque fueron adoradores de Lucifer. Los gnósticos mezclaron su paganismo con cristianismo. Y como una secta, ellos negaron que Jesucristo es Dios. Ellos dijeron, Él solo es un Dios pequeñito, no el Dios verdadero. Él era como un ángel, pues, caído o algo, no sé. Ellos dicen que Él no es Dios mismo. Pero la Biblia dice que sí es Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pues la Biblia nos enseña, y será su nombre Emmanuel, lo cual es interpretado Dios con nosotros. Y primero de Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en la carne. Pero esto es cambiado en las versiones modernas. ¿Sabes por qué? Las versiones modernas vienen del centro de gnosticismo, Alejandría, donde esta secta falsa, pues levantó. Entonces yo no uso versiones modernas porque yo veo los ataques contra Dios en estos textos, porque los textos fueron de los gnósticos. Los textos correctos vienen de Antioquía, vienen de Jerusalén. Entonces cada versión moderna viene de otros textos, viene de los textos gnósticos, y esto no debe ser. Los gnósticos también niegan la Trinidad y dicen, no existe la Trinidad, pues no hay Trinidad, esto es un invento de hombres. No, según la Biblia hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
No son tres dioses, es un solo Dios en tres, pero este solo Dios es uno. Y esto se encuentra en 1 de Juan 5:7. ¿Y sabes qué? Las versiones modernas quitan mucho de este versículo. ¿Por qué? Porque ellos usan textos de los gnósticos que negaron la Trinidad. Los textos modernos vienen de Vaticano y Sinaítico. Vaticano, ano, de algo, bueno, ¿cómo? ¿Ano? ¿Algo bueno viene del ano? No, no, algo que huele. Y siniático, siniático. En inglés, sin significa pecado. Pero hoy en día muchos mientan y dicen, los textos más antiguos, los mejores son el siniático y vaticano. No, estos son de los textos gnósticos y no son buenos. Quita el 1 de Juan 5:7. Y muchos dicen, por esto no debe estar porque los textos más antiguos no tienen. No son tan antiguos. Son 400 hasta 600 años después de Cristo. Los textos gnósticos. Pero tenemos 100 años, 200 años después de Cristo, más que 100 padres de la iglesia citando 1 de Juan 5:7. Entonces, esto muestra sin duda que los textos malos, corruptos, falsos, son los textos gnósticos y no deben ser, pues, leídos ni aceptados. La Biblia King James que tenemos en inglés viene de los textos correctos. La Biblia Valera 1602 purificada viene de los textos correctos, no los textos gnósticos que cambian versículos y quitan versículos, porque ellos no creyeron en la Trinidad. ¿Ok? Otra cosa que esa secta hizo es que ellos negaron la expiación de sangre de Jesús. Ellos dijeron, no, la muerte, sepultura, resurrección por nuestros pecados, según las Escrituras, eso no importa. La sangre no salva. Tú puedes salvar a ti mismo. Y es por gnosticismo. Gnosticismo viene de la palabra en griego gnósticos, que significa teniendo sabiduría. Y una cosa interesante, los gnósticos adoraron a un dios falso que era una serpiente. Y yo tengo fotos de algunas imágenes de ellos, de lo que los gnósticos adoraron. Y ellos tienen una serpiente con cara de león. Y algunos de los gnósticos dijeron que era Satanás, o sea, no usaron Satanás, o sea, Lucifer, que era el bueno que pudiera dar a ellos la sagrada sabiduría. Y si ellos pueden entender de la serpiente, la sabiduría, ellos pueden ser, pues, iluminados. ¿De qué resuena? En el huerto de Edén había un árbol y engañó la serpiente a Eva prometiendo sabiduría si ella pudiera comer y obedecer a la serpiente en vez de Dios. Entonces miramos claramente que los gnósticos son satánicos. Siguen a Satanás, no a Dios. Y ellos vinieron de Alejandría. Tenía mucho para leer en inglés, pero solo doy más rápido en español. No voy a leer todo, pero tú puedes investigar, tú puedes ver por ti mismo de lo que estoy diciendo. Bueno, después salió alrededor de 325 después de Cristo otra secta moderna. Y esta secta se llama los católicos hoy en día. Católicos. Ahora, antes de 325, esto es cuando vino el concilio de Nicea, oficialmente comenzó la iglesia romana católica. Y lo que pasó era, persiguieron Roma a los cristianos por más que 300 años. Y por fin Roma dijo, mira, lo más que matamos, lo más que vienen. Entonces vamos a mezclar nuestro paganismo, nuestro estado, nuestra forma de gobernar con el cristianismo y vamos a llamarlo catolicismo. Vamos a llamarlo catolicismo romano. Y los dos se, pues, juntaron
y empezó una iglesia moderna, nueva, pero que era mezclado todavía con paganismo de Roma, mezclado con cosas feas y no completamente obedeciendo a Dios. Y muchos hoy en día conocen a la iglesia católica romana y dicen, esa es la iglesia correcta. Y ellos dicen, no empezó aquí, hasta aquí con Pedro. Pero no, según la palabra de Dios, no era así. Tú tienes que leer la Biblia. Esto es puro invento de hombres, es tradición. Comenzó o fundó la iglesia con Cristo, no con Pedro. Y porque los judíos rechazaron, Dios dijo, ahora Pablo, tú vas a predicar. Y Pablo, según Romanos 11:13, es del apóstol a los ¿qué? A los gentiles. Muchos no lean su Biblia. Y miramos a los católicos mezclando el paganismo de Roma con cristianismo. Y miramos a ellos cambiando el mensaje de confiar en la sangre de la cruz a confiar en la sangre en una copa. Y ellos inventaron algo moderno, algo nuevo, diciendo, mire, en nuestra religión hay una copa y tú tienes que tomar la copa porque en esta copa es la sangre de Cristo. Ahora, los cristianos verdaderos dijeron, pues no, es una copa y es un líquido, no es sangre, es alcohol, es vino. Pero esa religión dijo, no, creemos nosotros que esa es la que salva. Y empezaron ellos llamándolo la misa. Ahora, tengo pregunta. ¿Cuál es la sangre que nos salva y nos lava de los pecados? La sangre literal de Cristo, de la cruz, que Él derramó de su propio cuerpo, o la misa, alcohol. El alcohol, el vino nos limpia de todos los pecados. Claro que no. Entonces miramos una secta moderna, nueva, empezando, que está sustituyendo la sangre verdadera para otra sangre. Cambió de la sangre de la cruz a la sangre de la copa. Ahora mantuvo, gracias a Dios, la Trinidad, pero negaron la expiación de sangre de Cristo de este sacrificio y lo convirtió en otro sacrificio. Esto se llama el sacrificio de la misa. ¿Y sabías tú que los católicos creen que cuando ellos están dando la misa, que ellos están sacrificando a Jesucristo otra vez? Diciendo que ellos están agarrando a Cristo y metiendo en un pedacito de pan. Y agarrando su sangre y echándolo en una copa. Y ellos están diciendo, ahora cómelo y bébelo. Comer y beber la sangre de otro ser hermano, esto es asco. Esto no debe ser, esto se llama canibalismo. Son caníbales los que toman otro, y la Biblia está en contra. Pero ellos dicen, no, según Juan 6:53 hasta 56, la Biblia dice que Cristo dijo, hay que tomar su cuerpo, comer su cuerpo y tomar su sangre. Así estaba hablando Jesucristo, literalmente. Debemos ir a Cristo Jesús y agarrar su brazo y comer. ¿Eso es algo bíblico? Vamos a Salmos 34 y yo voy a explicar de qué hablaba Cristo. Cuando Cristo dijo, tome mi sangre y come mi cuerpo, Él no estaba diciendo literalmente. Era simbólica de creer. Como recibimos por la boca algo adentro, Cristo dice, tú tienes que recibir a mí adentro por fe. Y claramente la Biblia nos enseña esto en Salmos 34:8. Dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Bienaventurado es el hombre que confía en Él. Entonces la salvación es por fe, es por confiar, es recibir por creer. Yo recibo a Cristo como mi Salvador por creer en la sangre y literalmente Él me lava en su sangre, mi alma. Es esa sangre, no otra que ni es sangre, es nada más que alcohol, es vino. Entonces esa iglesia empezó
a negar la expiación verdadera de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10. Muchos hoy en día dicen, yo soy católico y yo voy a la misa. Y ellos dicen, y la misa me quita los pecados. Pero, ¿qué enseña esa religión de la misa? Enseñan transustación, en que los sacerdotes dicen, yo literalmente agarro a Dios y lo meto en pedazos de pan y en una copa, y dicen, ahora toma a Cristo, o ahora tu Dios está dentro de ti. ¿Ok? Cosa fea pensar, ¿dónde sale tu Dios? Allá. ¡Qué guácala! No, no somos caníbales. Esto no es bíblico, comer a un Dios. Pero de paganismo así hicieron. Existió en Babilonia muchos años atrás una misa de los paganos en que ellos comieron, pensando que estaban comiendo a su Dios. ¿Ve cómo mezcló? ¿Qué dice la Biblia? ¿La misa es correcta? ¿El sacerdote en verdad hace este sacrificio? Vamos a leer Hebreos 10 hasta 12. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, o Cristo Jesús, hecha una sola vez. Este sacrificio ahí. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto no vale, esto no sirve, esto no puede salvar. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio por siempre, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ahora que tú sabes, tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuál sangre deseo yo? ¿Esa que ni es sangre, es vino? ¿O la sangre verdadera que Él derramó? ¿En cuál debe poner tu fe? ¿En un invento de hombres o en lo que la Biblia dice? La sangre, el único sacrificio que puede salvar. Así es el asunto. Yo tengo aquí catequismo de la doctrina católica. Y cuando tú veas el catequismo, ellos dicen en el catequismo que la misa es otro sacrificio de Cristo. Es un sacrificio de sangre, pero sin sangre, que hacen los sacerdotes. Esto es oficialmente lo que enseña esa iglesia. Pero yo te leí la Biblia que dice, esa no es, que ofrecen diario. Esta o eso es el sacrificio que salva. Entonces yo no confío en esa iglesia ni en ellos. Ahora algunos dicen, no, pero el cristianismo verdadero es la iglesia católica romana porque siempre es lo que había existido y es la religión cristiana más antigua. En realidad no. Cuando miramos a la historia de la iglesia, los apóstoles empezaron. Y tenemos gente siguiendo al apóstol Pablo. Y tenemos gente que se llamaba paulicianos. Y los paulicianos existieron antes de la iglesia católica. Habían otros que se llamaban albigenses. Y otros que se llamaban valdenses. ¿Ok? Yo sé que en español es otra palabra. Y estoy traduciendo de inglés, lo siento. Pero tenemos los valdenses. ¿Ok? Con V, valdenses. Y también a través de la historia de la iglesia y del mundo, podemos ver más adelante se llamaban anabautistas. Porque los anabautistas estaban que significa contra el bautismo de niños. Porque hay ningún versículo en la Biblia, ni existe, donde dice debemos pues bautizar a niños en agua. Esto viene directamente de paganismo. Tú puedes verlo en cualquier enciclopedia. Dice que este bautismo de niños no viene de la Biblia, viene de ¿qué? De pues paganismo. Entonces, esa es una iglesia que dijo, nosotros somos la iglesia correcta, pero negaron ellos la expiación de sangre de Cristo, el sacrificio verdadero.
hicieron su otro sacrificio, que la Biblia dice en Hebreos 10 hasta 13, ni puede salvar un caballo muerto. No puede salvar ni nada. Esto es que salva, esto no. Y miramos, después de años, eventualmente se llamaban bautistas. Había un rey en Europa, no me acuerdo dónde, era Holanda o algo así. Y él dijo a todos de la universidad, enséñeme cuál es la denominación más antigua que existe del cristianismo. Empezaban a leer y ellos dijeron, los bautistas son los más antiguos, porque sus antepasados no fueron católicos. Ellos ni empezaron hasta 325. Vinieron ellos de valdenses, albajenses, palicianos, cataray, donatistas, otros nombres. Siempre existía una iglesia verdadera a través de los siglos que dijo, no, es esa sangre que salva por fe en aquella sangre. ¿Y qué pasó? Durante la historia de la iglesia católica hizo cruzadas y hizo la Inquisición. Esto es historia que tú puedes estudiar, en que la iglesia católica romana persiguió a estos cristianos. Agarraron a muchos de ellos y hicieron un auto de fe. Y dijo a ellos, tú tienes que decir que esto es el sacrificio verdadero o te matamos. Y muchos de ellos dijeron, no, yo niego a esto. Yo solo acepto a esto. Porque la Biblia dice que es el único sacrificio y tú estás diciendo que hay otro. Este otro no es esta. Y fueron matados por la iglesia católica. Tú puedes ir a chick.com y yo pienso que tienen en español una serie de la historia de la iglesia católica. Y en español la tienen, si no me equivoco. Y aquí hay 6 que habla de la historia verdadera de la iglesia y cómo la iglesia católica era una iglesia moderna, nueva, que mezcló y empezó a negar la sangre correcta de un sacrificio, un solo sacrificio, y quiso cambiarlo a otra sangre y otro sacrificio. Si tú deseas saber la verdad, tú puedes verlo, es la verdad. Ahora, ¿qué pasó después? Después de esto, llegamos a los protestantes. Los protestantes. Ahora, oiga bien, los bautistas nunca entraron en la iglesia católica, ni fueron los palicianos, albigenses, valdenses, anabautistas, nunca fueron parte de la iglesia católica. Los protestantes salieron de la iglesia católica, 1400 algo. Miramos a Juan Hus, miramos a Martín Lutero. Ellos dijeron, mira, dentro de esa iglesia de los católicos hay mucha corrupción. Entonces muchos de ellos dijeron, vamos a salir de esa. Y tenemos protestantes hoy en día que se llamaban luteranos, se llaman episcopales, ¿verdad? Es correcto decir episcopales, si no me equivoco, o episcopalianos, bueno, episcopalianos. Ahí está la palabra ano otra vez, anos, episcopalianos. Y tenemos también los presbiterianos. Presbiterianos. ¿Ok? Luteranos, episcopalianos, presbiterianos. Fueron protestantes. Y ellos dijeron, mire, rechazamos a este sacrificio porque no es el sacrificio verdadero de Cristo. Es solo simbólico de eso. Y no necesitamos algo simbólico. No queremos otra sangre, que ni es sangre, es vino. Queremos solo confiar en lo que Cristo hizo, no en otro. Porque no voy a confiar en un sacerdote cuando la Biblia dice que el sacerdote no lo hace. Cristo hizo todo como el sumo sacerdote. Ve cómo ellos salieron de la iglesia católica, acercaron más cerca de la línea de la iglesia cristiana verdadera, pero no todo, porque todavía bautizaron a niños y guardaban
a esta falsa doctrina. Pero ellos dijeron, no vamos a estar en una culta o una secta que niega la expiación de sangre de Cristo hecha una sola vez, con otro sacrificio que hacen diario con sacerdotes. Entonces miramos a esto y miramos algo interesante. Yo olvidé poner, entonces aquí voy a mostrar. En inglés lo puse, en español no. Hay una bandera que se llama la bandera de los bautistas. Y esa bandera habla de la sangre, la Biblia y la bendita esperanza. Porque los bautistas tienen sus raíces de los cristianos verdaderos, que no mezclaron el paganismo con cristianos. Los católicos, los gnósticos. Ahora, ¿ve lo que hice aquí con los gnósticos? No terminó los gnósticos. Hoy en día tenemos más gnósticos. Hoy en día, cuando empezó la reforma de los protestantes, algunos, y como le digo, cuando empieza algo bueno de Dios, Satanás quiere una imitación para combatir contra la verdad. Entonces los protestantes en 1400 empezaron a decir, mire, esa iglesia católica es corrupta, vamos a salir. Entonces, en este tiempo, en 1400 algo, salieron los socianos. Y así empezó el socianismo. ¿Y qué es el socianismo? Bueno, lo tenía en una página en inglés en que yo leo todo de qué es un sociano. Fue comenzado por dos hombres, y no sé dónde está este papel, pero dos hombres italianos empezaban a predicar su propia cosa, y ellos empezaban a predicar otra vez el gnosticismo. Entonces el gnosticismo empezó, y los socianos dijeron que no existe la Trinidad, que Jesús no es Dios, y que la sangre que Cristo derramó no es que puede salvar. Es gnosticismo resucitado con los socianos. Bueno, tú tienes que estudiar más de esto. Yo en ninguna manera puedo dar todo, solo rápidamente te doy la información y mi deseo es que tú vas a investigar lo que estoy diciendo para conocer más detalles. El socianismo empezó y del socianismo vino lo que se llaman unitarianos. Ahí está, no, otra vez, no sé por qué. Los unitarianos hoy en día predican que Jesucristo no es Dios, que no hay Trinidad, y niegan la expiación de sangre de Jesús. Y dicen que la sangre no salva. Bueno, había un unitariano muy famoso que se llamaba Oseas Balú. Era uno de los más famosos unitarianos. Y él dijo que la idea de la expiación de Jesucristo para salvar al pecador, la idea de esto es grotesca o asco. Y él dijo, mire, muy asco, muy grotesco esto, a enseñar que esa sangre fue del inocente para nosotros culpables. No, eso es muy fea. Y los unitarianos hasta hoy niegan la sangre de Cristo. Niegan la Trinidad, niegan que Jesús es Dios. ¿Ve? Esa rama del diablo está continuando y se resucitó el diablo, su enseñanza, en contra de Jesús con socianismo y unitarianismo. Y miramos a muchos hoy en día. Ahora, una cosa que para mí era muy importante, o interesante, pero para mí es muy interesante que tengo que contar eso. Había un predicador bautista alrededor de 1800 que se llamaba Carlos H. Spurgeon. Es quizás el más famoso bautista en la historia. Él vivía en Inglaterra y él era parte de un grupo que se llamaba la Unión Bautista. Él vio que en muchas de las universidades habían entrado unitarianos que empezaban a predicar en contra de salvo por la sangre de Cristo. Y él tenía un periódico que se llamaba
The sword and trowel, okay. La espada y algo, no sé cómo se llama esa herramienta en español. Pero en su periódico, su magazine en inglés, alguien escribió un artículo que se llamaba La controversia del declive o la controversia de la rebaja. Por favor, si no escuchas nada de este mensaje, busque la controversia del declive o la controversia de la rebaja. Porque este hombre, Carlos Spurgeon, dijo, yo veo en mi día muchos unitarianos entrando en iglesias bautistas y en otras iglesias, en cualquier iglesia, y están enseñando en contra de la sangre de Cristo, en contra de la Trinidad y en contra de que Jesús es Dios. Y él vio que muchos de la Unión Bautista permitieron esa enseñanza falsa. Entonces él dijo, desde ahora y adelante me aparto de la Unión Bautista. Y yo voy a pararme firme sobre esto, que Cristo es Dios, que existe la Trinidad y que la sangre de la cruz, no la sangre de la copa, es que salva. Muchos bautistas en los Estados Unidos dijeron, sí, seguimos a él. Estaban así, sí, vamos a pararnos firme por la sangre, por la Trinidad y por la deidad o divinidad de Cristo. Bueno, eso es algo interesante. Tenemos la línea de los cristianos verdaderos que pararon firme por la sangre de Cristo y ahora podemos ver las sectas falsas que negaron la sangre de Cristo y cómo se apartó muchos de ellos de eso. Pero hoy en día, ¿sabes qué pasa? Hoy en día muchos están reconectando y entrando. Los luteranos ya años firmaban un acuerdo con la Iglesia Católica. Ya somos lo mismo, ya juntamos otra vez. Muchos de esos permiten a los... Bueno, hay otra cosa que se llama jesuitas. Jesuitas. Las jesuitas entran en las iglesias protestantes para traerlos otra vez a Roma. Para decir, no confía solo en esa sangre de Cristo. Acepta el sacrificio que hagamos nosotros y nuestros sacerdotes. Niegan la sangre verdadera. Y esa es la historia, pues, de todo. Bueno, en los Estados Unidos tuvimos una guerra horrible. Se llama la Guerra Civil, aunque que no era civil. En este tiempo se dividió los bautistas. Y había bautistas del norte y bautistas del sur. Y los del norte cambiaron su nombre a bautistas americanas o bautistas conservadores. Del sur habían bautistas del sur y también se llamaba bautistas misioneras o missionary baptist en inglés. Alrededor de los años 1940, muchos unitarianos entraron y la mayoría de los bautistas en el mundo en aquel entonces eran bautistas del sur. Y muchos alrededor del mundo fueron salvos por bautistas, yendo, tocando puertas, enviando misioneros, todos. Muchos escucharon el evangelio por los bautistas del sur. Pero en 1940 empezaban a permitir los liberales entrar en sus universidades y enseñar otra cosa. Y había un predicador famoso que se llama J. Frank Norris. J. Franco Norris. Y él dijo, la Universidad de Baylor en Texas, en los Estados Unidos, permitió la enseñanza de evolución en vez de creación. Entonces este hombre dijo, mire, vamos a dividir de los bautistas del sur. Ahora somos bautistas independientes. Y los bautistas independientes fueron los últimos, y habían muy grande, entre 50 hasta 2000. Muchos bautistas independientes fueron los últimos que no cayeron en la apostasía, que no apartaron de la doctrina sana, que guardaban que Cristo es Dios, que la Trinidad sí es, y que la expiación de sangre es que salva. Pero ya estamos en 2026. ¿Qué pasó?
Lastimosamente, muchos hoy en día están apartando de predicar fe en la sangre a predicar otro evangelio. Los que antes fueron buenos bautistas independientes, muchos de ellos se están apartando. Y yo, como Carlos Spurgeon, a veces tengo que decirme, no quiero ir cuando ellos se apartan. Yo voy a pararme firme todavía como bautista independiente, firme. Tenemos algunos que salieron de los bautistas. Ellos se llaman New IFB, ¿ok? Bautista Fundamental Independiente. New Independent Fundamental Baptist en inglés. Pues yo soy el antiguo Independent Fundamental Bautista, ¿ok? Muchos de ellos no están predicando salvo por fe en la sangre. Han apartado. Yo me pertenezco a una iglesia que sí predica la sangre y doy gracias a Dios y quiero que ellos se paran firmes. Ahora, empezó alrededor de 1900, si no me equivoco, era 20 o 30, 1930, empezó la NCC. Ahora, ¿qué es la NCC? Bueno, es de inglés, National Council of Churches. En español, si no me equivoco, se llama Consejo Nacional de Iglesias o Concilio Nacional de Iglesias. Estos dijeron, vamos a unir todas las sectas supuestamente cristianas. Y una cosa que olvidé decir, ¿cuántas denominaciones hay en cristianismo o en cristiandad hoy? Yo busqué en la computadora y me contó que había más que 45,000 diferentes denominaciones entre el cristianismo. Y yo me espanté, wow. ¿Cuántos son los verdaderos como en aquellos tiempos? ¿Cuántos predican las cosas como son? ¿O cuántos de ellos niegan las cosas? La mayoría de los que dicen que son cristianos hoy son una secta falsa porque niegan tales cosas. Pero este grupo de National Council of Churches o Concilio Nacional de Iglesias era nada más que comunistas. Y el comunismo entró en la iglesia. Hasta hoy, el Papa Papón de Roma, el Papa de Roma es comunista, socialista, y ellos enseñan la teología de liberación, o sea, un evangelio social, en vez del evangelio correcto. Bueno, muchas cosas que dije en inglés que no puedo hablar en español. Nosotros tenemos algo en que estamos combatiendo, la NAR en inglés. Es algo moderno. Se llama la Nueva Reforma Apostólica. Y esto es de ecumenismo. Está tratando de unir cada denominación en el cristianismo. ¿Cómo puedo yo unir si existen adentro los que niegan que Jesús es Dios, niegan la Trinidad y niegan que esa sangre salva? Yo no puedo. Entonces quiero dar, pues, advertencia. También hay la que se llama la Nueva Era. Y la Nueva Era existe que está mezclando adentro. Ok, una cosa que no te conté. Los gnósticos creyeron en la sabiduría secreta y que tú tienes que tener la sabiduría de ellos para saber la verdad, para recibir la salvación. Y ellos dijeron que el mundo que miramos nosotros, el mundo material, no vale. Solamente el mundo espiritual. Y todo que existe en el mundo material es corrupto y malo y no hay nada bueno. Pero todo que existe en el mundo espiritual es bueno. Entonces ellos dicen, nosotros hablamos con el mundo espiritual. Y no existe nada mal en el mundo espiritual. Entonces cuando nos hablan, nos dan la verdad. Yo me espanté cuando yo descubrí eso, porque yo dije, no hay ángeles buenos, pero hay demonios o diablos que son malos. Entonces si un diablo me habla del mundo espiritual, yo no lo escucho. Yo lo veo como corrupto, como malo. Pero ellos aceptan cualquier espíritu que habla. ¿Qué piensas tú? La Biblia dice que en los últimos días van a tener doctrinas de demonios. ¿Cómo?
porque ya están abiertos para escuchar a demonios hablando. Ahora, todo esto es como un gran círculo. Donde comenzó, ya termina. Satanás comenzó con su denominación falsa, los gnósticos. Y ahora él está terminando con su denominación Nueva Era. Y la Nueva Era enseña, tú tienes que buscar tu guía del mundo espiritual que puede hablar contigo. Y él va a guiarte en una dirección donde debes estar. No, es un demonio. Entonces, para mí es espantoso. ¿Es correcto matar a otros? Claro que no, pero esta religión católica mató a los bautistas, mató a los valdenses, mató a los albigenses. Esto no es Dios, el Espíritu de Dios, matar. Esto es del diablo, el león rugiente. Entonces, yo veo la historia de la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Y la cosa que yo veo es esto. Empezó la iglesia perfecta, correcta, de sana doctrina. Y habían a través de 2000 años los que predican bien. Paulicianos, albigenses, valdenses, anabautistas, los bautistas, bautistas independientes. Y habían los que guardaban la doctrina sana, especialmente salvo por la sangre de la cruz, no de una copa. Pero Satanás no puede descansar. Satanás tiene que tener su propia iglesia que niegan las tres cosas, porque esta es una secta falsa. Una secta falsa es que niega uno o dos o tres de esas cosas. Entonces él empezó con sus gnósticos y él quería cambiar la Biblia. Si tú vas a Colosenses 1:14, y la Biblia pura dice que somos salvos por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. Los textos gnósticos quitaron por su sangre. Si tu Biblia en Colosenses 1:14 no tiene por su sangre, tú tienes una Biblia gnóstica que ellos quitaron porque ellos negaron la sangre. ¿Ve? Dios tiene su iglesia, Satanás tiene su iglesia falsa. Empezó su iglesia falsa, Satanás diciendo, yo quiero que mi iglesia no apunten a ellos a esa sangre que salva. Yo quiero que apunten a otra sangre que no salva. Yo quiero que sean caníbales y no los que confían en Cristo. Quiero que confíen en la iglesia, confíen en los sacerdotes, que confíen en una copa, en alcohol, cualquier cosa en vez de Cristo solamente para ser salvo. Y miramos a ellos en la Inquisición matando, mirando en las cruzadas matando, mirando a las jesuitas asesinando a otros. Bueno, hay muchos libros de historia de cómo los jesuitas mataron hasta presidentes de los Estados Unidos. El espíritu de matar no es el espíritu de Dios. Oiga bien. Y miramos a las denominaciones que salieron porque muchos protestantes vieron a la Iglesia Católica como puro corrupta por la venta de indulgencias. Pero muchos de ellos ya están entrando otra vez. Y para mí es muy triste. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que cree que Jesucristo es Dios. La iglesia que no niega la Trinidad. Y la iglesia que confía en la sangre de expiación de Jesucristo, hecha una sola vez. Esa sangre de la cruz, no la sangre de la copa. Bueno, así es mi enseñanza. Espero que fue una bendición. Una cosa que voy a contar, porque conté en inglés, es esta. Los gnósticos enseñaron, nosotros somos una sociedad secreta con la sabiduría secreta que solamente sabemos nosotros. ¿Sabías tú que había existido a través de 2000 años sociedades secretas? Y cualquier persona no pudo entrar. Tenía que tomar un voto y tenía que jurar y tenía que decir, nuestra sabiduría vamos a guardar secreto para que los demás no entiendan. Y hoy en día tenemos lo que se llaman masones. ¿Sabe qué es un masón? Los masones son una sociedad secreta. ¿Ok? Recuérdate que los gnósticos, ¿qué adoraron ellos? A serpientes.
y ellos estaban adorando a los serpientes. ¿Quién es el serpiente? Pues la Biblia habla del diablo como el serpiente. Y sabemos que Lucifer es Satanás. Si tú te juntas con los masones tienen, bueno, ellos tienen este símbolo, ¿ok? No, ni me gusta escribirlo, entonces yo lo voy a botarlo. Pero esto significa una compass en inglés. Bruja, olvido. Pero es para hacer un círculo. Y los masones dicen, tú tienes que venir y aprender los grados con nosotros. Y cuando tú llegues al grado 33, vamos a revelar todos los secretos. ¿Sabes qué? Ellos dicen, cuando tú llegas a este grado, en los masones, que el gran arquitecto o el Dios verdadero es nada más que Lucifer. Y Él es el que va a guiarte, porque Él es el Dios verdadero. ¿Sabías tú eso? Yo tengo aquí, en el otro cuarto, mis libros. Y yo voy a buscar libros, me encanta leer libros y comprarlos. Había un famoso masón en los Estados Unidos que se llamaba Alberto Pike. Y ahí tengo su libro que él escribió de la masonería. Y en su libro él dice, la masonería es la religión más antigua, es la religión de adoración de Lucifer, la serpiente. Serpiente, bueno, lo escribí mal. Él dice que masonería es adoración de Lucifer. Serpiente, ok, lo escribí bien, perdón. No me gusta cuando hago errores, ¿verdad? ¿Eres tú masón? Tú me dices, no, yo soy masón y no es cierto. Ok, ¿cuál grado tienes? Oh, solo 5. Ok, cuando tú llegas a 30 o 33, entre 30 y 33, ellos dicen, mire, en realidad Lucifer es, Jesús no es Dios, es Lucifer. Es una secta falsa, como los gnósticos. Niegan la Trinidad y le niegan la expiación de sangre de Jesús. Entonces yo con toda mi fuerza intenté explicarte la historia de la secta de los que niegan la sangre. Y según la historia y según la palabra de Dios, había existido los cristianos verdaderos, salvos por confiar en la sangre de la cruz. Y había una religión falsísima, el espíritu de matanza que tenía, el espíritu de negar la sangre, el espíritu de canibalismo, un espíritu del diablo, de Satanás, de una serpiente. Y todavía existe. ¿Y por qué niegan ellos la sangre? Porque están guiados por Lucifer, por el diablo. Espantoso quizás, no sé, pero es la verdad. Y como te dije, ¿verdad? Yo no pude darte toda la información en un poco tiempo, pero con toda mi fuerza traté de explicar bien la historia de la secta de los que niegan la sangre. La única pregunta que tengo ahora es esto. ¿Confías tú en la sangre de Cristo? ¿Eres salvo? ¿Tú vas al cielo a morir? La única manera de ir al cielo es por confiar en la sangre que Cristo derramó, no en otra sangre, hecho de otros sacerdotes. Esta es la única sangre que nos salva, ofrecida por el sumo sacerdote Jesucristo, como hemos leído en capítulo 10 de Hebreos. Gracias por ver mi video. Espero que fue una bendición y que tú pudiste venir a Cristo para aceptarle a Él solo para ser salvo. Porque otras denominaciones no adoran a Dios. No tienen su espíritu, adoran al diablo. Por esto necesitas al Señor Jesucristo. Así es el mensaje. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Adiós.